Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie o curso de fundamentos de programación. El día de hoy vamos a ver variables, tipos de datos y operadores. Antes de comenzar, recordar que gracias al apoyo, pues estos videos llegan a más gente. Entonces, pues, antes que nada también agradecer por el apoyo que han tenido los anteriores videos. De corazón, se nota. Por lo que nada, agradezco por ese lado. Bueno, no estoy acostumbrado a agradecer de esa forma, pero bueno, vamos cambiando un poquito el guión. Ya últimamente he notado el apoyo y la verdad es que yo realmente lo agradezco. O sea, pese a que la mayoría de veces está guionizado, es porque por algo lo digo, no así como si fuera una plantilla de ChatGPT. Y bueno, pues recordar que también están invitados a nuestra comunidad de Discord que se encuentra abajo en el link, o bueno, abajo en la primera línea de la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hablar, o bueno, vamos a empezar primero hablando de las variables. ¿Qué son las variables? Vamos a abordar un concepto general para que entendamos cómo es que realmente funcionan más bien. Vamos con la analogía más empleada cuando se trata de explicar el concepto de variable, pues a las personas que están iniciando en la programación. Se suele decir que una variable es como una caja o un cajón que empleamos para guardar bajo un valor en específico. O sea, digamos, tenemos esta caja y le ponemos tal cosa. En esta caja yo puedo guardar un papel que tiene escrito el nombre de una persona. Por ejemplo, el mío, Chris. Cierro la caja y por fuera utilizo otro papel, como por decirlo así, para indicar la naturaleza del valor que acabo de almacenar. O sea, realmente, para no enredarnos mucho, es realmente para describir qué tipo de valor acabo de almacenar. O sea, si yo acabo de almacenar mi nombre, que es Chris, pues ¿qué quiere decir la variable? Pues que guarda el nombre de una persona. Normalmente el papel que utilizamos como referencia afuera de dicha caja, porque estamos a final de cuentas almacenando un valor. Y ahora, cada vez que alguien abra la caja buscando el nombre de la persona, encontrará que dicho nombre es Cristian o corresponde al valor de Cristian. Y esto en términos simples es una variable. Pero si realmente queremos abordar de una forma un poco más sólida los fundamentos de programación, vamos a la descripción que pues para mí es más rigurosa. Es que realmente una variable es un espacio reservado en memoria, la memoria RAM, que aloja le pega el micrófono por accidente, que aloja cualquier tipo de valor que está siendo empleado por un programa. Esto es una descripción bastante simplificada de cómo se almacenan los valores en la memoria. Ya adelante vamos a ver que realmente todo es en función de direcciones. O sea, nuestra memoria RAM se divide en celdas y cada celda tiene una dirección. Los lenguajes de programación, al momento pues, de compilar los programas, etcétera, ellos se encargan de asignar las variables y toda la información que estamos utilizando en el lenguaje a celdas en específico. Esto no lo tenemos que hacer, esto se encarga el lenguaje de hacerlo de forma automática. Pero claro, cuando nosotros vamos bajando niveles de abstracción, sí, cuando vamos bajando niveles de abstracción, en algunos lenguajes como ensamblador, por ejemplo, puede llegar a ser el caso, realmente nosotros mismos tenemos que manipular la memoria RAM. ¿Cuál es mi intención, digamos, con traumarlos con la forma en como la memoria RAM administra las variables? Pues bien, resulta que una variable por sí sola ocupa su nombre de referencia, que en el ejemplo anterior era el nombre de la persona, y su valor, que en el ejemplo anterior era Chris o Christian. Bueno, no, ya no sé, es un valor como tal, el nombre de una persona. Adicional, las variables tienen una dirección en memoria, que se suele expresar en un formato hexadecimal. O sea, ya voy a eso. En el caso de la imagen es 1000, pues es más que nada con propósitos para simplificar, porque realmente es un poco más complejo de explicar. Tampoco vamos a ahondar tanto en eso. Según cuál sea el nivel del lenguaje que estamos empleando, esta dirección en memoria puede ser empleada por el desarrollador o no, pues como les comentaba anteriormente. Por ejemplo, en casos como JavaScript, esto nos da completamente igual, pero en lenguajes como Rust, C o alguna variación de ensamblador, la dirección en memoria es indispensable para interactuar con las variables. Ahora sí, cuando hablamos del formato de una dirección en memoria, utilizamos un formato hexadecimal. Hexadecimal es una convención que combina las primeras 6 o 8 letras del abecedario más pues todos los números de nuestro sistema decimal. Entonces combina todo y de ahí viene hexa. Ya. De ahí viene hexa. Hexa de 8 letras que representan el alfabeto decimal unido a los números de nuestro sistema numérico decimal, o sea, del 0 al 9. Entonces de ahí viene el origen de hexadecimal.
Esto es más que nada como un dato curioso, o sea, no es necesario que lo aprendan, pero yo sí quiero que queden con la noción básica de que una variable no es una caja donde almacenamos un valor, sino que una variable es un espacio en memoria que se reservó con anticipación gracias a el lenguaje de programación que sea que estemos utilizando para guardar todas las variables que utilizamos en nuestro programa. A eso es lo que era que quería llegar. Ahora sí vamos a pasar con el tema de la inicialización y declaración de las variables. Estas ambas son acciones que nosotros realizamos al momento de interactuar con un lenguaje de programación. La inicialización se conoce como el momento en cuando se crea la variable, mientras que la declaración es cuando se asigna por primera vez un valor a una variable. Pues resulta que el proceso de creación de una variable se divide en dos pasos: la inicialización y la declaración, como veníamos anteriormente. O sea, antes de utilizar realmente una variable, pasan estos dos pasos anteriormente. Ya me entienden, esto tiene que ocurrir antes de que utilicemos una variable. Esta lógica se aplica a la mayoría de lenguajes de programación que conozco, debido a que cuando inicializamos o creamos una variable, solemos emplear una palabra reservada para indicar al compilador: oye, pues aquí estoy creando una variable con el siguiente nombre. Eso es la inicialización. Tú le dices al compilador: oye, yo estoy creando una variable, tú me vas reservando espacio en memoria. Si vamos más a fondo, al momento de inicializar, ya el compilador entiende: vale, tú vas a guardar algún valor, ya te lo reservo en memoria. Da igual que no tenga un valor todavía, o sea, con tal de que exista la variable sin un valor, ya basta para reservar ese espacio. Y ya luego, pues se encargará el compilador de manejar la memoria, aceptar una celda libre en la memoria RAM. En este punto, y como les comentaba, se reserva un espacio en memoria para la variable, pese a que no tenga todavía un valor asignado. Al momento de declarar una variable, asignamos por primera vez un valor, pues, a dicho espacio en memoria. Recuerden que el espacio de memoria no lo usamos directamente, sino que es como un tipo de máscara, o bueno, se enmascara, no sé, o sea, digamos que en lugar de utilizar esa dirección rara hexadecimal, pues utilizamos en este caso nombre persona, o sea, un nombre mucho más sencillo para hacer referencia a dicha variable. Y el tema del espacio que ocupa puede ser tanto automático como manual, ya según dependa del lenguaje, ya que es probable que una cadena de caracteres, que bueno, ya veremos a continuación que es una cadena de caracteres, ocupe espacio si almacenamos en ella, por ejemplo, 200.000 caracteres, un libro entero de pronto, aunque en la práctica no es lo más común. Lo más común es quedarse sin espacio entre comillas cuando hablamos de números, tanto enteros como decimales, ya que estos pueden ser extremadamente grandes y sí pueden llegar a afectar el funcionamiento del programa. Ya cuando nosotros hablamos de tipo, también hablamos de los diferentes rangos o cantidad de números que es capaz de alojar una variable. Pues ya a continuación vamos a ver sentencias de inicialización y declaración de variables en múltiples lenguajes, pues para que podamos evaluar un poco la diversidad de la sintaxis y la forma en cómo se tratan los tipos en cada lenguaje. Esto es la demostración y lo que me gusta. En primer lugar, la embarré en no haber puesto, ¿qué te digo? El lenguaje. Pero bueno, yo les voy a ir acompañando. Cada cosita de estas es un lenguaje diferente. En Java primero tenemos que especificar que el tipo de valor que vamos a almacenar. El tipo ya vamos a hablar ahorita a continuación. El tipo en este caso es string. String es una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es la representación de un texto en la vida real, básicamente. Y entonces acá lo que estamos haciendo es que el primer paso, ¿cuál es el primer paso? Inicializar, crear ese espacio. Y ya luego, haciendo referencia al nombre de la variable, eso es como decirlo, bueno, entonces a la caja donde dice nombre persona le vamos a meter el valor de Cristian. Todo chévere. En caso de JavaScript es un poco más sencillo, no tenemos ni siquiera que especificar el tipo. En este caso var, nombre de la persona, y le asignamos el valor. La inicialización y la declaración se puede hacer todo a la misma vez. O sea, yo puedo poner acá directamente nombre persona es igual a Cristian, pero pues también se puede hacer en pasos separados. Ahí no tiene ningún tipo de diferencia. La única diferencia es que si tratamos de acceder a nombre persona en este punto, nombre persona va a ser null porque aún no le hemos indicado ningún valor. También se suele utilizar LED, pero pues esto está disponible en versiones modernas. O sea, en JavaScript hay dos formas de inicializar variables. Ya luego tenemos la de Python, que en Python es mucho más sencillo. A Python le da igual si estás declarando una variable. Bueno, realmente no le da igual. Él es capaz de detectar que estás declarando una variable, pero le da igual el tipo. O sea, no le importa si vas a utilizar un texto, un número, un booleano, que ya vamos a ir a ello. También esta es una declaración en C, que es completamente diferente, sería un arreglo, que bueno, no va a profundizar mucho, pero básicamente esto es la declaración de un string C. También tenemos la declaración en C++, también tenemos la declaración e inicialización en Go y en Rust, que es
Hasta el momento mi favorito. Ahora sí vamos a pasar a los tipos de variables. Yo creo que para simplificar, mientras explicaba los variables, habríamos escuchado más de una ocasión que me refería a los tipos e inclusive hablaba de cadenas de caracteres o números. Además que en las demostraciones podemos ver algo que se repetía en algunos lenguajes, que era la palabra string. Si no se fijaron, ya les digo yo que acá tenemos string, acá tenemos string y acá tenemos string. ¿Qué quiere decir ese string? Pues bien, los tipos de variables nos permiten indicar, nos permiten indicar el tipo de dato o la naturaleza del mismo que vamos a emplear, ya que como podrán imaginar, un texto no es lo mismo que un número y estos en programación se manipulan de manera distinta. Bueno, es que es al igual a como lo hacemos en la vida real, ya que no sumamos hola más 2 o dividimos Christian sobre 3, no tiene ningún sentido. Antes de continuar, quiero aclarar que no todos los lenguajes tratan a los tipos de datos de la misma forma, ya que existen diferentes categorías que al menos no las vamos a abordar por ahora, pero sí quiero que las tengan en cuenta. Esa naturaleza parte de texto y número, ya luego más adelante vamos a entrar a la categorización. En el tipado vamos a referirnos a los lenguajes fuertemente tipados, que hacen referencia a los débilmente tipados, y los que tienen tipado no dinámico y tipado dinámico. Y es que la diferencia radica en cómo los lenguajes manipulan los datos. Antes les mencionaba que no se puede sumar números con textos o siquiera realizar operaciones aritméticas entre texto, por ejemplo. O sea, no tiene sentido, al menos en la vida real, 2 más Cristian, lo que les mencionaba. Pues resulta que según el lenguaje podemos realizar estas extrañas acrobacias. Lo normal es que los fuertemente tipados no permitan hacer esto. Cuando me refiero a algo, se me refiere a los lenguajes de programación. Son ellos los que definen, vale, mi tipado va a ser débil, va a ser dinámico, va a ser fuerte, va a ser no dinámico, etc. Mientras que los débilmente tipados son más flexibles, pues aún falta más profundizar en lo que abarcaremos al menos en videos posteriores. En pocas palabras, yo quiero decir que los fuertemente tipados, al momento de crear una variable, tengo que especificar qué tipo voy a utilizar. Acá lo vemos, por ejemplo, Java es fuertemente tipado. También vamos a encontrar que C++ es fuertemente tipado. Go lo es, sino que se llega a inferir por cierta forma. También Rust es fuertemente tipado. Y los débilmente tipados pues son los que vemos que básicamente no es necesario declarar nada para decirle, oye, no me importa qué tipo de dato es, tú almacénalo, infiere el tipo de dato, aquí también, etcétera. Acá es porque literalmente en C no existen los string, entonces se tiene que utilizar otra representación de tipo de string, que es muy curioso, pero acá C también es fuertemente tipado, sino que ni siquiera existe el string, o sea, todavía menos abstracción. Y ya cuando hablamos de los tipados no dinámicos y dinámicos, es ese comportamiento que nosotros le damos a los lenguajes para que sean capaces de sumar letras con números. Por ejemplo, JavaScript es muy fan de esto, Python me parece que no. Python es como, pese a que Python, es curioso porque Python es un caso especial, porque normalmente nosotros solemos decir que los lenguajes fuertemente tipados tienen tipado no dinámico, porque por algo son fuertemente tipados, mientras que los débilmente tipados sí tienen un tipado dinámico. O sea, es como los lenguajes fuertes que no sé, que las peras son peras y las manzanas son manzanas, y tenemos el otro que las piñas las junta con las naranjas y las papayas con los bananos, por ejemplo, algo así por decirlo de alguna forma. Entonces Python es un caso especial porque pese a que Python tiene un tipado, es débilmente tipado, no tiene un tipado dinámico, tiene un tipado no dinámico, si no estoy mal. Python es un caso especial, pero normalmente, por ejemplo, JavaScript sí tiene un tipado dinámico, o sea, me permite sumar texto con números, etc. Entonces quiero que tengan eso presente, que esto es básicamente la naturaleza del tipo, mentiras, esta es la naturaleza del tipo y esta es no sé cómo decirle, lo estricto que es el lenguaje a la hora de hacer ciertas operaciones entre tipos diferentes. Quiero que se queden con eso. Ahora sí, vamos a lo más importante, la familia de los tipos de datos. Para reducir en términos simples, en la programación en general, y esto aplica para todos los lenguajes, estoy casi seguro, es que existen dos grupos de datos, los primitivos y los compuestos. Los primitivos hacen honor literalmente a su nombre, ya que corresponden a los tipos de datos más comunes
como los números, el texto o bueno, las cadenas de caracteres o los strings o estados. Pero para ir transicionando a la jerga de programación y adentrarnos adentrarnos más de lleno en sus conceptos, podemos relacionar a los textos como strings o cadenas de caracteres. Es lo más común, ya que texto no se suele utilizar mucho, se suele utilizar string o cadena de caracteres, y a los números como enteros. Estos enteros abarcan tanto positivos como negativos, y además se incluyen los decimales aproximados como exactos, que realmente los decimales... What the fuck, hermano. What the fuck, shit. ¿Qué acaba de pasar, hermano? Lo siento, el chisme me puede... Bueno, a lo que me refería a decimales aproximados como exactos, hago referencia a los decimales como tal. Recuerden que los decimales son enteros con una parte adicional que se les suele llamar la parte decimal. Cuando hablamos de decimales en programación nos referimos a todo el número entero. Por ejemplo, 10.645, etc. Y cuando hablamos de aproximados como exactos, son básicamente, como su nombre lo indica, un tipo no es del todo, o bueno, no tiene cierta congruencia, que se suele decir aproximado, y el otro es exacto, que se suele derivar entre double, que double sería el aproximado, y float sería el exacto, que realmente pues es la cantidad de información que es capaz de albergar. Aunque no es necesario que se enreden mucho con esto. Tanto los aproximados como... O sea, existen dos tipos de decimales. Aproximados y exactos, que ya luego veremos a continuación. De hecho, ahí los tengo escritos. Esto incluyendo el signo en caso de ser necesario, ya que también existen los enteros positivos y los enteros negativos. Y los estados, que cuando yo hablo de estados me refiero a los valores booleanos. Los valores booleanos solo pueden tener dos valores, o bueno, como se le indica, dos estados. O sea, es un tipo de dato que solo tiene dos valores. Y solo tiene uno a la vez. O sea, se puede elegir uno u otro y solo se puede definir uno a la vez. O sea, true o false. Que en la vida real pues lo solemos decir como, oye, sí o no. Tal cual, ya. Y así se define. Después de los primitivos tenemos los compuestos, que abarcan tipos de datos más complejos que, si bien tienen representaciones en la vida real, son un poco más abstractas. Por ejemplo, podríamos hablar de las listas o las colecciones. Esto realmente, cuando hablamos de lista y colecciones, entra un tema adicional que se conoce como estructuras de datos, que son conjuntos de diferentes o de mismo tipo, exactamente de eso, de datos. Entra el tema de las estructuras de datos, incluyendo datos de otros tipos de paradigmas como clases u objetos. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, que ya tenemos una serie en el canal de eso, o también en capítulos anteriores de la serie de fundamentos de programación, también hemos abarcado estructuras de datos. También, bueno, representamos otras cosas como otros tipos de datos, que son punteros y bueno, realmente los compuestos es como esa puerta, que es la forma en cómo los lenguajes dejan la puerta abierta a meter otros tipos de datos mucho más complejos. O bueno, su propio nombre lo indica, compuestos. Y es que cuando aprendemos un lenguaje de programación no tenemos que preocuparnos tanto por los primitivos, porque los primitivos siempre van a ser los mismos. O sea, si un lenguaje de programación no tiene ninguno de los primitivos, o de pronto es muy antiguo, o debe ser de un nivel muy bajo de programación. Si se fijan, al menos el string normalmente no suele ser un tipo de dato primitivo, suele ser un tipo de dato compuesto según cuál sea el lenguaje. Pero bueno, los compuestos pueden variar mucho según el lenguaje y su aplicación. Por ejemplo, en Python existen las tuplas, que son listas que no pueden, si no estoy mal, tienen que ser del mismo tipo de dato, y que además su valor no se puede modificar, si no estoy mal. O sea, depende mucho del lenguaje. Ahora sí vamos a tratar algo que estaba relacionado con el tipo de... ¿Cómo le podríamos decir? Del tipado dinámico y si no estoy mal, ¿cómo era? ¿Cómo era que lo decía? No me acuerdo ya. Acá lo tenemos. Acá vamos a entrar a hablar de los operadores, que era lo que nos competía aquí cuando hablamos de tipado no dinámico y tipado dinámico. Y es que los operadores se dividen en ciertas categorías, pero como lo pueden imaginar, también tenemos ciertos operadores que nos permiten realizar operaciones aritméticas, como son normalmente los números, aunque le vuelve y juega. Esto varía mucho según el lenguaje, porque según en cuál lenguaje nos encontremos podríamos sumar texto con texto o texto con números. Por ejemplo, en JavaScript, al ser de tipado dinámicos, es que eso es una enredadera, la verdad. Al ser de tipado dinámico, yo puedo sumar un texto con un número, y lo que realmente sería, por ejemplo, algunos se preguntarán, ¿qué pasaría si yo en JavaScript sumo 2 más hola?
se va a repetir hola. Pues no, realmente se va a pegar 2 y hola, entonces ahora va a ser un texto que diga 2 hola, tal cual. Entonces eso varía mucho del lenguaje. También tenemos los operadores lógicos o los relacionales, que estos operadores lo que nos permite hacer es realizar comparaciones y esas comparaciones nos retornan valores booleanos. Cuando hablen de comparaciones, pues van a saber que cuando comparamos algo obtenemos un solo resultado, verdadero o falso. Y es por eso que nosotros obtenemos valores booleanos, que como comentábamos anteriormente, solo tienen dos estados. Acá hago una lista, o bueno, esto es una infografía que se puede encontrar por internet de una comparación de todos los operadores lógicos relacionales a través de los lenguajes. Siempre se va a repetir los mismos de la igualdad, que nos permite comparar uno y otro, la desigualdad, que nos permite es preguntar si es diferente, o sea, mientras A es igual a B, acá sería A es diferente de B. Acá nos permitiría a los lógicos incluir más de una relación, en el sentido de que A es igual a B o B es mayor que A, o sea, nos permite evaluar una cosa o la otra. O AND, que lo que nos permite es que si las dos condiciones se cumplen, o sea, si A es mayor que B y C es igual que D, por ejemplo, si ambas se cumplen, eso quiere decir que va a dar true. Ambas tienen que ser verdaderas para que dé falso. Esto también se relaciona mucho con las tablas de la verdad. Si alguien de por ahí viene de electrónica. Y el de negación, que básicamente nos permite invertir una comprobación. Por ejemplo, si utilizamos el de negación con el de igualdad, es como si estuviéramos utilizando el de desigualdad. Es algo muy extraño, porque es como si A es igual a B, entonces digamos que A sí es igual a B, pero el de negación lo devuelve. Entonces eso quiere decir que entonces A es diferente de B, y entonces esa expresión nos va a decir A es diferente de B. Si A es igual a B, eso quiere decir que A no es diferente que B, porque así es igual a B. Sé que se me acaban de enredar horrible, pero al menos quiero que sepan de que esto pues se abarca más despacio y de forma independiente. O sea, la idea no es abordar todos los operadores a la vez, sino que seamos conscientes de cuáles existen, porque realmente este curso de fundamentos de programación quiere abarcar esto en el sentido de que sean capaces de, o bueno, sean conscientes de lo que se van a, o bueno, para que se preparen cuando aprendan un lenguaje de programación, porque eso es lo que se va a venir al momento de estudiar un lenguaje. Van a venir los operadores relacionales, los operadores aritméticos y otros que vamos a ver más adelante. Entonces, por ahorita no es necesario entenderlo 100%, solo saber que existen para ser conscientes de que tarde o temprano nos los vamos a encontrar en algún lenguaje de programación. También tenemos los operadores de asignación, que son expresiones que retornan un valor. Ese valor puede ser operado o asignado a una variable gracias a estos operadores. Y los operadores de asignación básicamente son como los operadores aritméticos, pero además nos permiten operar el valor de una variable con otro y volver a asignarle una variable. De hecho, acá nosotros tenemos en la tabla algo parecido. Si no estoy mal... Ah, no, no se coloca. Acá en la tabla tenemos, por ejemplo, C es igual a 3 más 5. Entonces digamos que si C es igual a 3 y hiciéramos C es igual más 5, eso quiere decir que va a agarrar el valor de C, lo va a sumar a 5 y el resultado lo va a volver a asignar a C. O sea, es un operador aritmético simplificado, que lo que nos permite es reasignar un valor a la variable. Vuelve y juega. Si lo entienden a la primera, perfecto. Si no, solo sean conscientes de que esto existe. También tenemos los operadores de incremento y decremento, que lo que nos permiten son sumar o restar una unidad a un valor entero, obviamente. Viene de forma previa o posterior a ese valor, o bueno, depende según sea el caso en las estructuras iterativas. ¿A qué quiere decir? Que yo puedo, digamos, yo tengo la edad de Pedro y resulta que cada año Pedro cumple un año. Yo creo que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, según yo ponga ese incremento, sea pre o post incremento, su edad va a ser aumentada antes o después de que pase un suceso. Es básicamente eso. Si nosotros queremos que cada vez que pase la instrucción se aumente, pues lo más común es utilizar el incremento a la derecha, que sería el post-incremento, a diferencia de cuando está a la izquierda, que es el preincremento. De momento, solo sean conscientes de que existen operadores que permiten sumar una unidad o restar una unidad y que se pueden aplicar de manera anticipada o posterior a la expresión. Lo de las expresiones también es muy útil y creo que sean conscientes de eso cuando también hablemos de los flujos de control. Además, acá vamos a encontrar uno muy curioso que no se va a encontrar siempre en todos los lenguajes de programación, que es el de bitwise.
Acá no nos cupo bien por acá Bitwise, pero los Bitwise nos permiten realizar operaciones lógicas con valores binarios. Las operaciones lógicas realmente no son operaciones, sino constan más de tablas. O bueno, sí, tablas lógicas que se suele decir normalmente en la electrónica, que son operaciones, o bueno, son la representación de operaciones aritméticas humanas, pero pasadas a binario. Es algo muy diferente, pero bueno, creo que sean conscientes de eso. Si vamos a aprender lenguajes de alto nivel, de pronto Bitwise es probable que nunca se lo vayan a encontrar, pero si bajan a otros lenguajes de, valga la redundancia, bajo nivel, es muy probable que se encuentren con esto. Y ya luego, por último, para cerrar, vamos a encontrar los operadores varios o misceláneos, que son los operadores restantes que cumplen con una función en concreto y pues no requieren ser agrupados en alguna categoría. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad. Quiero que entiendan de que si se enredaron con algún tipo de datos, digamos, tomen en sus apuntes únicamente el título. No se preocupen por ahora de entender esto a profundidad porque esto, por ejemplo, la descripción de cada tipo de operador varía según el lenguaje. Entonces, solo quiero que sean conscientes de que entonces, en términos generales, existen los aritméticos, los relacionales o lógicos, los de asignación, los de incremento y decremento, los bitwise y bueno, pues también averiguar los operadores varios que bueno, dependen mucho del lenguaje de programación que estemos hablando. Pero al menos con esto ya somos conscientes y ya entendemos realmente la descripción, ¿cómo se le dice? La descripción completa de cómo funciona una variable, cuáles son sus tipos y los operadores o las formas de operar. Oh, joder, qué mal me está saliendo el video de hoy. Los operadores, que es la forma en cómo podemos interactuar entre diferentes tipos de datos o los mismos tipos de datos para obtener un resultado. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós. Me tengo que despedir de aquí porque aún no he configurado el shortcut.